Como estábamos viendo en la parte anterior, estamos tratando de relacionar el campo magnético que supusimos que se da en el interior de las placas y entre las placas del capacitor con el campo eléctrico, perdón, el campo magnético que podemos observar desde el exterior de esta configuración. Y habíamos puesto en el área de observación para hacer la trayectoria cerrada a lo largo de una línea de campo en función de la relación de radios de observación con respecto del radio de las placas y suponiendo que la corriente de desplazamiento total tiene que tener la misma magnitud que la corriente de conducción por el fenómeno, digamos, de mantener la coherencia de el sistema. De esa manera podemos poner, o podemos expresar, mejor dicho, el campo magnético en la trayectoria cerrada de análisis en función de la corriente de conducción que podemos medir entre las, digamos, a medida que las placas del capacitor se están cargando. Recordemos que todo esto sucede mientras se está cargando o también podríamos suponer mientras se está descargando el capacitor. De tal manera que si nos ubicamos en el eje que une las placas de capacitor, en donde R sería 0, no tendríamos intensidad de campo magnético, mientras que a medida que nos vamos desplazando hacia el exterior de las placas del capacitor, va aumentando el campo magnético de manera lineal. Si recuerdan, en la clase pasada hicimos un ejemplo en donde estudiábamos el campo magnético en el interior de un conductor, en donde suponíamos que la corriente de conducción era uniforme y el campo magnético crecía linealmente a medida que nos íbamos desplazando del eje del conductor hacia la periferia del conductor. Fíjense que en este caso, en lugar de tener una corriente uniforme, lo que tenemos es un campo eléctrico variable uniforme. Y la ecuación responde exactamente a la misma, digamos, a la misma estructura. O sea que, nuevamente, estos resultados que estamos obteniendo refuerzan el concepto que hay una relación entre la corriente de desplazamiento y el campo magnético asociado a la misma. Este resultado, digamos, y estas conclusiones y estas deducciones son las que hizo Maxwell, que se dio cuenta que tomando alguna de las expresiones que hemos visto hasta el momento, podían definirse cualquier caso de un fenómeno electromagnético. Inclusive, él no lo vio, pero sí pudo preverlo, no lo pudo plasmar, digamos, todas estas conclusiones fueron analíticas, nunca lo pudo experimentar, pero sentó las bases para la explicación de las ondas electromagnéticas, que son fenómenos electromagnéticos de campos eléctricos y magnéticos que se dan, por ejemplo, en el vacío, en donde no existen corrientes de conducción, no hay cargas que establezcan campos eléctricos de tipo electrostáticos o conservativos, y sin embargo permiten transportar energía entre dos puntos muy distantes entre sí. Para ello, lo que utilizó Maxwell unificó de manera analítica muchas de las expresiones que hemos visto y se dio cuenta de esta inconsistencia que tenía la ley de Ampère, para lo cual estableció esta nueva expresión que es la corriente de desplazamiento, que no es otra cosa que un campo eléctrico variable en el tiempo.
Entonces lo primero que hizo es tomó la ley de Gauss, bien, en su forma de malla, como la hemos definido, o sea, consideró que el campo eléctrico en una superficie cerrada iba a variar siempre que hubiera en esa región del espacio una distribución de cargas netas, ¿bien? Y lo relacionó con su permitividad, la permitividad del medio, teniendo en cuenta que podemos definir la permitividad de cualquier medio como su permeabilidad relativa por la en función de la permeabilidad, perdón, bien, la permitividad, perdón, eléctrica del vacío. Luego hizo el mismo análisis para el campo magnético, o sea, hizo la misma aplicación y como vimos, dado que las líneas de campo magnético son cerradas sobre sí mismas y por otro lado no se presentan los monopolos magnéticos, el resultado de la ley de Gauss aplicada al campo magnético nos da siempre igual a cero. Pero de todas maneras lo toma por una cuestión de simetría de las ecuaciones, como una base de análisis. Más adelante, desde el punto de vista analítico, esto es lo que se conoce como la condición de Lorentz, para la resolución analítica de estas ecuaciones. ¿Bien? Posteriormente, recurre a la ley de Ampère, o a continuación recurre a la ley de Ampère, que dice que una trayectoria cerrada en una región del espacio en donde existe un campo eléctrico se debe, por un lado, puede deberse, digamos, a una corriente de conducción, o sea, cargas que se están moviendo en esa región del espacio, o bien puede deberse a un flujo eléctrico variable, o una combinación de ambos. Y esto es lo que les había dicho anteriormente, o sea que acá están presentes los dos campos eléctricos. Fíjense que el campo eléctrico estático es esa diferencia de potenciales la que me impulsa las corrientes de conducción, mientras que en el caso de la existencia, digamos, o en un material no conductor, puede haber un campo magnético debido a un campo eléctrico variable, que es lo que definíamos como la corriente de desplazamiento. Y la cuarta y última es la ley de Faraday, que también establece que en una trayectoria, en una región cerrada, el campo eléctrico digamos, puede haber un campo eléctrico variable en función de la inducción magnética debido a un campo magnético o un flujo magnético variable, para ser más exacto. Entonces, este conjunto de 4 ecuaciones son los que se conocen como las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Fíjense que si estuviéramos en el... A ver, si estuviéramos en una situación en donde un flujo eléctrico, como habíamos visto, variable, lo podemos definir en función de la integral en un área, en una región del espacio en donde el campo eléctrico puede tener cualquier forma y el flujo magnético lo podemos definir de la misma manera, y considerando, por ejemplo, un caso particular que sería en el vacío donde no hay carga, las dos primeras ecuaciones, o sea, las ecuaciones de Gauss, me dan igual a cero, ya que no hay ninguna carga encerrada. Y por otro lado, al no haber cargas, por estar en el vacío, tampoco hay una corriente de conducción. Entonces, reescribiendo las ecuaciones, en este caso la ley de Ampère y en este caso la ley de Faraday, poniéndolo en función del flujo eléctrico, o sea, la variación del flujo eléctrico. Fíjense que desapareció la primera parte de la corriente de conducción, que es la que habíamos dicho, o sea, solamente es mu0 por E0 porque estamos en el vacío,
por la variación del flujo eléctrico. Bien, tenemos esta expresión. Y en el caso de la ley de Faraday, tenemos que digamos, la fuerza electromotriz inducida, que la habíamos expresado de esta manera en la expresión de malla, es la variación del flujo magnético, ¿bien? Y teniendo en cuenta la expresión del campo eléctrico y el flujo magnético, obtenemos una expresión que es totalmente simétrica. Y esto es lo que es, digamos, la base de las ecuaciones que me describen las ondas electromagnéticas. Y que no es otra cosa que un campo magnético variable que genera un campo eléctrico variable y a su vez este campo eléctrico variable genera un campo magnético variable y este fenómeno se va reproduciendo a lo largo del espacio y es lo que permite la progresión de estas ondas electromagnéticas. Y ya vimos que en el campo magnético hay una energía almacenada dentro del campo en sí y obviamente podemos definir también una energía almacenada en este campo eléctrico, aunque sea un campo de tipo no conservativo, dado que acá no hay cargas eléctricas que estén influyendo en estas expresiones que es lo que hemos encontrado. Eso sería el resumen o la finalización del capítulo.